Bueno, queridos patitos, aquí estamos delante de las estaciones en la bella ciudad de Santander. Y por supuesto aquí estamos con la de Adif y la de Feve. Aunque en teoría Feve, Renfe, Adif y todo esto está integrado dentro del mismo sistema para el ferrocarril en España. Pero bueno, aquí evidentemente pues el matiz que a veces suele ser importante a la hora de transmitir cuáles son las historias, la verdad oficial. Aquí delante de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, que está estableciendo el año jubilar lebaniego 2023-2024, donde evidentemente hay que subir a potes y pasar por la puerta del perdón para que nos sean perdonados los pecados, y todos tenemos alguno. Por ejemplo, el mío más grave sería el no haber pasado todavía por la puerta del perdón, habiendo tenido oportunidades en el pasado. Pero bueno, vamos a ir al asunto ferroviario, como es en teoría esta primera estación, que sería para ir a Castilla, a las partes de la meseta. Y bueno, pues aquí tenemos la otra, la estación de Feve, que sería más ligada a cercanías y ligada a la proximidad en esta transversalidad que iría desde la zona de Irún, pasaría por el País Vasco, vendría a Cantabria, tendríamos Asturias y luego iría hasta Ferrol, es decir, hasta Galicia. Pero bueno, aquí evidentemente estamos para hablar de la alta velocidad, la velocidad alta o altas prestaciones, según la terminología que se ha venido en usar en los últimos tiempos. Ciertamente, hay que recordar que en el año 1988 pasó por el Consejo de Ministros de Felipe González Márquez en Madrid 3 proyectos de alta velocidad, altas prestaciones, en donde evidentemente tenemos que recordar un primero que fue a Sevilla, que fue el primero que se hizo y que se culminó en el año 1992, a veces incluso pasando en 1991, por restos culturales de Córdoba, que ahora están debajo de la estación de AVE de Córdoba, pasando por Barcelona, que culminó su entrada, a pesar de que la Sagrera, como estación de nodo de comunicaciones, está todavía en Mantilla, siendo construida aún actualmente. Y realmente pues entró en la alta velocidad en Barcelona en 2010. Y estamos esperando en Bilbao, porque era el tercer ramal, era en dirección a la zona de Irún, es decir, la Y vasca, como se ha venido a conocer, que venía también como tercer proyecto, como primero, segundo, tercer proyecto en ese año 1988, aprobado por Consejo de Ministros y que está todavía en un veremos en este año 2023. Ciertamente, la idea es el tránsito por alta velocidad, altas prestaciones para la comunicación en la península, es decir, en España, para la buena gente que paga sus impuestos en esta ciudad, por ejemplo, en Santander. Y ciertamente se tendría la idea de que cuando ha habido diputados en las elecciones de abril y de noviembre del año 2019 que salieron de aquí para Madrid, mandatados por el pueblo de Cantabria, para representarles en esos 5 diputados que se repartían y esos 4 senadores que se repartían en el ámbito electoral, pues evidentemente tenían que, con suerte, hacer un tránsito de 5 horas en dirección a la capital de España. Y por lo tanto, ciertamente es algo que amerita un tránsito hacia la modernidad. Porque no puede ser que haya una distancia tan grande en lo personal, en lo comunicativo, en lo emocional, en dirección al centro, donde se deciden un montón de cosas para los cántabros, como es en Madrid. Evidentemente, la modernidad, el futuro, transita por una vía que es la que utilizaron en la época de los romanos para bajar desde Olmillos de Sasamón, el lugar de mi abuelo paterno, en dirección hacia Cantabria para las guerras cántabras, un lugar en donde evidentemente luego tenemos la autovía de la meseta que baja desde Reynosa en dirección a Torrelavega, que es seguramente el paso natural histórico en donde evidentemente la alta velocidad puede transitar. Y eso significa que hay que mejorar las comunicaciones entre la electrificación, lo cual ciertamente es alucinante que haya que electrificar en el siglo XXI el desdoblaje de las líneas entre Santander y Torrelavega, para poder enlazar en Torrelavega con la subida en dirección hacia la meseta y a través de esa línea poder engarzar con la alta velocidad, altas prestaciones que venga desde Alar del Rey, desde esa zona que va a transitar hacia
hacia Reynosa y de Reynosa va a acabar en teoría aquí. Y por lo tanto, ciertamente aquí tenemos un propósito para algún momento para ejercer Santander como altas prestaciones. Pero, y aquí viene el pero, porque la relación más importante para Santander, y esto lo ha entendido tal vez también la ciudad de Lisboa, es el hecho de la comunicación entre Bilbao con Santander, Santander con Bilbao, en la idea de que Bilbao es la apertura para el corredor del Ebro que conecte con Zaragoza y con Barcelona, y a través de Bilbao se pueda conectar en dirección a la zona fronteriza de Irún y a través de ahí con el ámbito europeo, lo cual ciertamente le da mayor potencialidad, mayor viabilidad, mayor prestancia a la alta prestación, a la alta velocidad, si se hace desde Santander en dirección a Bilbao. Y por eso hay ese proyecto de tren, 40-50 minutos, con tal vez una parada en Laredo, tal vez una parada en Castro, con las dificultades orográficas, evidentemente, que tenga que conectar con la capital de Vizcaya y a través de ahí, pues como digo, con el corredor del Ebro, con la conexión con Europa, y que esto sea la conexión con el hub principal de necesidades, tanto de mercancías como de personas. La conexión entre Santander y Bilbao es estructural, fundamental, súper importante. Como se pudo ver en la postergación desde los años 70, que fue cuando se hizo la parte de la autopista desde Bilbao hasta San Sebastián, y luego tuvo que esperarse hasta el año 90 para empezar a construir desde el paso de Saltacaballo, cerca de Muskiz, en dirección hacia aquí, en dirección hacia Ferrol, desde el año 90 hasta que a comienzos del siglo XXI es cuando se culminó, ya en el año 2012, 2013, se culminó la parte de Asturias después de Unquera, para poder tener una autovía desde El Haya hasta Ferrol por la costa. Ciertamente hay que recordar el hecho de que la parte interior, en la parte de León, ya estaba hecha hace bastante tiempo, pero la buena gente de la costa del Cantábrico debería tener la posibilidad de hacer el tránsito por coche, por carretera, sin tener que entrar en el interior, lo cual ciertamente a algunos no les entraba en la cabeza que pudieran querer hacer costeando por la zona de Cantabria y por la zona de Asturias, y que esto pudiera significar un beneficio, porque por el tránsito pues se pasa y a veces hay que parar en un pueblo, y esto acaba teniendo intercambios comerciales, flujos comerciales que son muy importantes para determinadas personas y colectivos, lo cual ciertamente favorece el intercambio, favorece la relación entre personas y entre territorios, lo cual ciertamente luego puede llevar a que, bueno, de pasada he visto tal sitio, luego tal vez en la siguiente temporada voy a visitarlo, o me alquilo una casita, o bueno, estas cosas que es muy necesario porque, bueno, igual por el interior favoreces León, pero también hay que favorecer Asturias y favorecer Cantabria. Como digo, tenemos dos estaciones y un gilipollas en moto. Bueno, pues tenemos dos estaciones, la de Feve para cercanías y la de Adif, que, como digo, tenemos esas dos vías para una comunidad como esta, es Cantabria, con 500.000 de personas y un territorio pequeñito, pero con una realidad como es en el ámbito del presupuesto, de la participación en el régimen común de financiación, que hay quien dice que está favorecida, a pesar de que no ha podido ser actualizado en el año 2014, no ha podido ser actualizado en el año 2019, y en 2024 pues seguramente tampoco, lo cual ciertamente es para hacérselo mirar, porque las elecciones de 2023 deberían de dar la oportunidad para, abierto el periodo, las elecciones tanto el 28 de mayo como las del 10 de diciembre, hacer un borrón y cuenta nueva, porque, mira, otro imbécil, bueno, pues hacer la posibilidad de que los servicios básicos pudieran ser financiados sin recurrir a deuda, como ha sido importante en el régimen común en las elecciones hechas, elecciones en el sentido no electoral, sino elecciones de gestor público,
en las situaciones de dificultad en la realidad de la crisis de 2008 y de la pandemia del 2020. Pues ciertamente esas elecciones hechas por el tema presupuestario pues ha significado que haya decenas y decenas de miles de millones de deuda para las comunidades autónomas. Como digo, aquí tenemos la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que representa al Gobierno de Cantabria, que está bastante endeudado, más que otras comunidades y menos que otras comunidades, lo cual la gente debe de mirar en San Google, que es muy buena herramienta. Pero como digo, hay dos vías para la conexión de Santander con el resto del mundo, y el ferrocarril es el futuro. Es el futuro. Hay que tener en cuenta que el futuro va por el transporte colectivo. El autobús puede servir para conexión intermedia. El coche que tenemos aquí abajo, aquí, estos coches, tienen la vida caducada. Van a morir todos. En 2035 no se van a vender coches de diésel y tampoco van a hacerlo de gasolina. El futuro no es el coche, el futuro es colectivo. Y para el transporte colectivo de masas y de larga duración tenemos el ferrocarril. Y para un ferrocarril digno, bien transitable, hay que hacer posible esas inversiones que vengan para que se conecte Santander con el mundo. Hay dos líneas, la de Bilbao, la de Madrid. ¿Se pueden hacer las dos líneas en simultáneo? Complicado, porque tanto como Santander necesita conexiones, también lo necesita Asturias, también lo necesita Murcia, también lo necesita Extremadura, también lo necesita un montón de comunidades, con la idea de la ausencia de radialidad, porque no debe ser necesario pasar única y exclusivamente por Madrid. Hay que hacer tránsitos en donde sea posible, por ejemplo, ir desde Asturias hasta Irún, sin pasar por Madrid, ni tampoco por Valladolid, lo cual ciertamente a algunos les vuela la cabeza, porque algunos piensan que hay que pasar por Madrid para todo. La conexión sur-norte, hay algunos tránsitos, modelos de tratar de avanzar en esa idea. Incluso hay algunos que piensan que es posible hacer tránsito desde la zona de Cornisa Cantábrica con el Valle del Ebro a través de Logroño o a través de Vitoria. Eso es el futuro, tal vez, cuando haya la conexión, tal vez. Decíamos en otro vídeo la duda entre Ezquio y Chaso y Vitoria en dirección a Pamplona, porque en este momento está solamente estructurada la vía para pasar desde Pamplona hasta la Ribera, sin conexión por el norte, sin conexión por el sur, lo cual ciertamente es aberrante. Pero ciertamente estas cosas hay que solucionarlas, pero claro, se soluciona con dinero. Y el dinero debe venir en principio de las instituciones europeas y del Estado, que es el que gestiona estas grandes ofertas públicas, este gran proyecto de gran viabilidad. Pero como digo, en poco más de 10 años, todos estos coches desaparecerán progresivamente y solamente serán posibles, por ejemplo, en los centros de las ciudades, para los que trabajen y tal vez tránsito de los residentes que, como digo, están siendo objeto de reducción. Tal vez tengamos coches eléctricos. Tal vez el futuro no sea el coche eléctrico, tal vez sea el transporte público. El transporte público, como digo, es el beneficiario de la realidad de la ola del futuro. Y por eso debemos estar preparados. Por eso reclamo vivamente que haya una mayor atención a lo público en el transporte público de ferrocarril. Que sea posible, como hemos hablado ayer en el tema de las cercanías, para que se pongan las pilas y que haya transporte de calidad y que sea de una forma de gasto accesible. No puede ser que haya 2 viajes ida y vuelta en este 2023 por 7 putos euros para 4 estaciones. Y vuelvo a repetir, no para la pizza. 4 estaciones. 1, 2, 3, 4. Para ir de aquí a 4 estaciones, 7 putos euros, 2 viajes ida y vuelta. No puede ser, no es aceptable. Y segundo, para ir de aquí a Bilbao y para ir de aquí a Madrid, debe ser posible hacerlo en tren de altas prestaciones. Y en el pasado tenemos la realidad que en 2010, desde el diario más vendido de esta comunidad, hubo chalaneo, risas y mofas
a que el Partido Regionalista de Cantabria luchara a brazo partido para conseguir la conexión de altas prestaciones desde esta ciudad. No se puede aceptar que la gente ponga sordina, ponga humor en donde no debe haberlo. Debe haber compromiso, debe haber gente que ponga en orden sus prioridades, debe haber gente que diga lo que hace y hace lo que dice. Y que cuando se compromete a que vaya a haber proyecto para conectar Santander con Madrid, se hace. Y cuando hay un proyecto para conectar Santander con Bilbao, este lleve a buen puerto. Porque a fin de cabo, la gente paga impuestos y la gente merece trato digno y que se le dé un servicio de calidad como buenos españoles que son. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur berobat, beti helpean.